vida cristiana que todo cristiano sabe que son importantes, pero aún así en la práctica no se le da la importancia que debería tener. Todos como cristianos debemos saber o sabemos que la palabra ocupa un lugar muy importante en la vida cristiana. No solo en la vida privada del creyente, sino en la vida de la iglesia, en la vida pública. Quiero hablar un poco acerca de eso, acerca de la palabra. Una vez el Señor iba con sus discípulos y tenía muchos seguidores, y el Señor dijo una enseñanza que a muchos, al no comprenderla, no entenderla, chocaron con el mensaje del Señor, y hubo como un escándalo, como un tropiezo, y eso pasa generalmente mucho en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia hay tropiezos, hay escándalos, hay problemas, hay circunstancias difíciles. Eso no fue ajeno al Señor, ni es ajeno a la vida de iglesia. Es algo que nosotros debemos saber que van a suceder, pero lo que me parece tremendo es que cuando sucede la situación, el Señor se para en la puerta y abre la puerta y le dice a los que no creían que se habían ido, le dice a sus discípulos, si alguno de vosotros quiere irse, pues, porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a retener a que las personas sigan al Señor, pero el Señor está interesado en que nosotros lo sigamos espontáneamente. Él no quiere personas obligadas, Él no quiere personas cuyo corazón no esté involucrado en el asunto. Entonces el Señor le dice, si alguno quiere irse más, pues... Y Pedro se levanta y dice, Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En medio del problema y el conflicto, Pedro halló que había algo que lo sostenía y que lo iba a afirmar para que él siguiera adelante al Señor, no basado en sus sentimientos, no basado en sus emociones, no basado en las circunstancias, sino que Pedro tenía algo que lo anclaba y lo arraigaba al Señor, y eso era la palabra del Señor. Entonces vamos a hablar de la importancia de la palabra del Señor en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque hay de los justos cuando no hay fundamentos. Y la Escritura nos muestra que el fundamento de la iglesia es la palabra del Señor Jesucristo. Mateo 7, 8, 7, cuando se nos habla del Sermón del Monte, dice al final que el hombre sabio es el que edifica su casa sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Entonces, vamos a leer Oseas capítulo 4, verso 6. Este es un pasaje muy conocido, yo sé que los hermanos lo han leído muchas veces, pero vamos a comenzar desde ahí. Dice, Oseas 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mira la expresión del profeta. El pueblo tenía un templo, el pueblo tenía sacerdotes, el pueblo tenía una religión externa muy loable, a tal punto que ellos pensaban que nunca iban a cumplirse las profecías de los profetas, porque Dios decía que iba a venir Babilonia, que iba a venir a invadirlos, y ellos decían, pero ¿por qué? Si tenemos un buen templo, tenemos un sacerdote, tenemos muchas cosas, pero el corazón del pueblo de Dios había dejado la palabra de Dios. Esa palabra es bien fuerte cuando dice, mi pueblo fue destruido. Si hay algo que puede dañar la vida espiritual del pueblo de Dios es la falta de relación del pueblo con la palabra. Una de las cosas que siempre decimos es que la vida de la iglesia tiene como dos órganos vitales. Hoy voy a hablar de uno y mañana voy a hablar de otro. El primero, que me parece esencial en la vida de todo creyente y en la vida de la iglesia, es la relación de nosotros con la palabra de Dios. Dependiendo de la relación que yo tengo con la palabra de Dios, así es mi vida cristiana. Entonces vamos a hablar de varias cosas que hacen parte de una vida cristiana normal, una vida que puede dar fruto, una vida que le agrada al Señor. En este pasaje se nos muestra por qué ellos no tenían conocimiento. Mira lo que dice en el verso siguiente. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces hay dos cosas que hace el pueblo: desecha el conocimiento y se olvida de la ley de Dios, o sea, lo hace a un lado. Vamos a mirar un pasaje ahí en Jueces, hermanos, que nos muestra un poco la relación de un verdadero creyente con la palabra de Dios. Este pasaje enseña de una manera preciosa y simbólica varias cosas de la vida cristiana. Entonces vamos a leerlo. Jueces 7, verso 3. Todos conocen la historia de Gedeón.
y de los valientes de Gedeón. El Señor va a sacar a su pueblo a enfrentar una batalla. Así es la vida cristiana. La iglesia es llamada a ser un ejército. Hay muchos judíos, así como a veces la iglesia puede tener muchos hermanos. Pero mira lo que manda decir el Señor ahí en el verso 3. Dice: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrúguese y devuélvase desde el monte de Galaad. Eso es lo mismo que de alguna manera dijo el Señor. Los que no quieran seguir, pues aquí el Señor le está diciendo a Gedeón: bueno, los que tengan temor y miedo, esto no es para cobardes. Y dice Pablo en el Nuevo Testamento: ni los incrédulos ni los cobardes entrarán en el reino de los cielos. O sea, de alguna manera el Señor nos despierta a ser valientes, a ser personas que tenemos fe, a ser personas que tenemos paciencia, a ser personas que estamos dispuestas a sufrir por la causa del Señor. Si no estamos dispuestos a eso, es mejor que se devuelvan. El Señor realmente no le interesa tanto las multitudes, sino personas que estén involucradas de corazón. Pero más adelante nos va a mostrar el aspecto que quiero llegar de la palabra. Y dice que madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Imagínate que se fueron 2/3 partes de los que estaban ahí. El Señor no le gustan las multitudes de alguna manera. Y sigue diciendo: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y dijo Jehová a Gedeón. Las aguas en el Antiguo Testamento, siempre que tú lo estudias, es una figura de la palabra. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en consejo de malos se ha sentado. Será como árbol plantado junto a aguas, ¿sí?, que da fruto en invierno y verano. Y ahí el mismo Salmo nos dice que ese hombre que es plantado junto a aguas es un hombre que medita en la ley de Jehová de noche y de día. O sea, la relación del árbol plantado junto a las aguas es la relación de un hombre que está constantemente en la palabra. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el Señor le dice a Gedeón: trae a los hombres a los ríos, y ahí en el río los voy a probar. Una de las maneras como el Señor prueba nuestra vida es cómo respondemos a la palabra de Dios. Trae al pueblo de Dios, ponlo delante de la palabra, y de la manera que el pueblo de Dios responda a la palabra, ese es el pueblo que yo voy a escoger para mi servicio. Ese es el pueblo que va a llevar a cabo mi obra. Por eso decíamos que el cristiano y la palabra de Dios. Entonces, habían dos características que iban a mostrar que los hombres judíos respondieron de una manera positiva y agradable a Dios cuando ellos se acercaran a las aguas. Vamos a leer las dos características que nos hablan de dos aspectos, cómo el cristiano se debe acercar a la palabra de Dios cuando está delante de la palabra de Dios. Y dice: entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber de las aguas. Mira las dos figuras. Una es que el pueblo se acercara a tomar a las aguas y lamiera como perro. Esos eran escogidos. Y los que se acercaran a beber, pero que no tocaran sus rodillas el piso, sino que estuvieran en una manera como atenta, ¿sí? Es muy diferente tú tomar así a tú tomar arrodillado. Acuérdense que ellos iban a pelear una batalla y ellos debían estar en una posición vigilante. Entonces las dos figuras son estas: lamiendo como perros y bebiendo de una manera vigilante. ¿De qué nos habla esto? Yo sé que los hermanos conocen un pasaje cuando el Señor estaba en un lugar y Él iba caminando y era un lugar de extranjeros, no era territorio judío,
sino creo que era territorio Tiro y Sidón. Y una mujer se le acerca y comienza a gritarle al Señor que creo que su hija estaba endemoniada. Entonces insistía tanto y los discípulos le decían al Señor, pero despídela. Y el Señor se voltea y le dice, hija, ¿qué quieres que te haga? Ella le comenta lo que tiene, el problema que ella tiene, y el Señor le dice, no es justo darle la comida de los hijos a los perros. La comida es primeramente para los de la casa. Y ella dijo, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. La actitud de esta mujer lo asombró tanto porque no había hallado fe en Israel. Y mira que es curioso que el Señor dice que debemos acercarnos y desear la palabra como perros. ¿Qué es un perro? Según el contexto de la conversación del Señor con la mujer. El perro era aquel persona que no tenía la dignidad de hijo. Era una persona ajena. Pero aún siendo una persona ajena, esta mujer deseaba que el Señor en su misericordia le concediera comer así fuera lo que cayera de la mesa. Pero mire lo curioso, hermano, tenemos otro pasaje cuando el Señor multiplica los panes y los peces. Las sobras de la mesa del Señor son 12 canastas llenas. ¿Sí? ¿Se acuerdan del pasaje? ¿De qué estamos hablando? La provisión de Cristo de la palabra es tan grande, tan amplia, tan suficiente, que aún las migajas superan nuestras necesidades. La palabra que el Señor ha dado tiene tanto alimento, tiene tanto valor, que no solo puede sanar a mi hija endemoniada, puede salvar a mi hijo drogadicto, a mi hijo borracho, puede enseñarme a ser padre, puede enseñarme a ser esposo, puede enseñarme a ser predicador, puede enseñarme a ser buen trabajador, buen hijo, buen padre, buen de todo. La palabra del Señor lo llena todo y alimenta todo y provee todas nuestras necesidades. Si esta mujer se acercó con una necesidad, la mayoría de cristianos no se alimentan, la palabra no los toca porque ellos no son conscientes de las necesidades. Vemos hogares cristianos destruidos, vemos jóvenes apartados, vemos personas cristianas tibias, personas cristianas duras de corazón, han perdido la sensibilidad al Señor, han perdido el amor al Señor, aman más las cosas de este mundo, preferirían ver un partido de la selección que ir a una reunión a escuchar la palabra de Dios. Los cristianos han perdido el deseo, han perdido el anhelo por la palabra de Dios. Los cristianos hoy en día se duermen escuchando la palabra de Dios. Los cristianos hoy en día no pasan tiempo en la palabra de Dios, pero pasan horas en Facebook. Los hombres de Dios no quieren escuchar la palabra de Dios, pero tienen tiempo para ver deportes, para ver cine, para ver tantas cosas que no son alimento. Cristianos donde su casa, su vida espiritual, la iglesia se está derrumbando y aún así no claman, no buscan, no tienen hambre de la palabra de Dios. ¿Sí? Esos no sirven. Porque para comer debe haber necesidad y debe haber humillación. Señor, ¿yo quién soy? Soy indigno, no merezco, tú me reconciliaste siendo un gentil impío, pero te ruego que de ahora en adelante tú me sacies aún con lo que sobra de tu mesa, Señor. Aún con lo que cae a los pies, ahí al piso. Yo quiero alimentarme, Señor. Personas que aman la palabra, desean la palabra, se alimentan de la palabra. La palabra es la que hace que la vida del creyente sea alumbrada, la que sea clara, que el creyente esté lleno espiritualmente, que el creyente alumbre, un creyente que pasa tiempo en la palabra, que lee la palabra, que estudia la palabra, que busca al Señor en el secreto de la palabra, es un cristiano diferente. Es un cristiano donde hay luz, donde hay gracia, donde hay vida, hermanos. Muchas veces son los que más menospreciamos. A veces en la iglesia tenemos la tendencia a mirar a los hermanos de cierta manera porque no son como nosotros, pero muchas veces Dios usa al que menos nos imaginamos, al que lo busca en el secreto, al que le ama en la intimidad. Se inclinan como perros a desear la palabra. La otra característica es que ellos no ponen sus rodillas en el piso, sino están en una actitud de velar. Ellos son soldados.
y ahí me acuerdo del pasaje de Josué, si quieren lo leemos, hermano. Josué 1, verso 7. Josué 1, verso 7. Aquí vamos a ver una relación ya no de la actitud del creyente de humillación, de necesidad de la palabra de Dios, sino vamos a ver una actitud de la palabra y la guerra, la palabra y la conquista, porque van muy de la mano. El Señor no solo quiere que nos alimentamos, sino que como los que no se inclinaron, estemos en una posición de guerra, de batalla. La mayor tragedia de nuestros días, no, y ha pasado muchas veces en la iglesia, es ver el cristianismo como un entretenimiento. Yo voy a la reunión y yo quiero que en la reunión ser entretenido, canciones que me gusten, una enseñanza tal vez que me agrade, que no pase mucho tiempo para que no me desagrade la situación, que sean personas con las que yo me sienta agradable. De alguna manera yo quiero que todo gire en torno a mí y todo sea agradable a mí. Lo que la gente no sabe es que la iglesia está en una guerra y debemos ser conscientes de que hay una batalla, de que hay un enemigo y de que hay ciertas cosas que debemos conquistar. Vamos preparándonos para una batalla, la batalla del reino de los cielos, en la cual la iglesia está luchando para que la autoridad de Cristo se establezca aquí en la tierra. Y en ese contexto es muy importante que no solo bebamos y tomamos del río, sino que lo hagamos con una actitud de guerra. Mire lo que le decía el Señor a Josué. Josué 1:7. Josué es aquel joven que va a conquistar la tierra prometida. Y me parece muy interesante que también Josué era como un perro. Usted tiene un perro y los perros siempre los ponen ahí a vigilar, ¿no? Que cuiden las casas, que ladre por lo menos. Se dice de Josué que Josué estaba a toda hora y dormía a la puerta del tabernáculo. Qué precioso, ¿no? Ese es el creyente que ama las reuniones, que ama estar en la iglesia, que llega primero a las reuniones, que está a toda hora involucrado en el asunto. Ese es el hermano que tiene interés, que ama la causa del Señor. Ese es el que el Señor va a usar después como un soldado. Y mira lo que dice ahí en el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero ese valor tenía relación con la palabra, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Este pasaje, ¿qué significa, hermano? Ese lenguaje de día y de noche, ¿qué significa, hermanos? De día y de noche. Significa eso, de día y de noche. Significa que yo me levanto y debo estar dispuesto constantemente a leer la palabra, a escuchar predicaciones, a leer libros cristianos, a memorizar la escritura, a estar constantemente involucrado en ella, no solo en el día, sino en la noche, de una manera constante. Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, ahí está el otro asunto. El asunto de que Josué va para la guerra. Josué se va a enfrentar muchas luchas y ahorita vamos a hablar algunas de esas luchas, porque ya nuestra guerra no es contra gigantes, ni es a poseer una tierra prometida, pero sí hay ciertas áreas en las que nosotros deberíamos expresar la autoridad de Cristo. Primero en lo personal y después en la vida de iglesia. Ya el problema no es Goliat como en los días de David. Vamos a ver que nosotros sí nos enfrentamos constantemente a varias luchas, pero nuestra actitud de soldados va a ser que en unión a la palabra de Dios va a ser que en todo lo que hagamos nuestra vida prospere. Entonces, ¿cuáles cosas o en qué cosas como creyente yo debo hacer que la palabra del Señor
abunde, porque yo me humillo, yo quiero beber, yo quiero comer de las migajas de la mesa del Señor, yo quiero pelear la batalla, pero ¿dónde comienza la batalla? Nosotros vamos a hablar primeramente pues a los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre recibe la responsabilidad de parte del Señor. ¿En qué áreas nosotros debemos procurar que la palabra abunde en mi vida y en qué aspectos yo debo hacer que la palabra del Señor tenga prosperidad y bendición en mi casa? Efesios capítulo 5 me comienza a hablar de mi tierra prometida, aquellas cosas en las que yo debo procurar trabajar. Hermanos, como decíamos ahorita, si estas cosas carecen en nosotros, va a haber una pérdida terrible. El pueblo de Dios es destruido porque la carencia de la palabra de Dios afecta directamente nuestras vidas. Oseas dice un asunto muy terrible y ahorita lo vamos a hablar un poco. Oseas dice que el pueblo se perdió porque desechó la palabra de Dios, pero así como ellos desecharon la palabra de Dios, Dios los iba a quitar del sacerdocio y Dios iba a olvidar de sus hijos. Si yo soy fiel con la palabra de Dios, esa palabra va a producir algo en mi vida, pero no solo en mi vida, sino va a producir algo en las personas que están alrededor mío, pero también en la manera que yo descuido algo del Señor, el Señor va a descuidar ciertas áreas de mi vida que son importantes para mí. La palabra de Dios es importante para Él, mis hijos son importantes para mí. Si yo me descuido de la palabra de Dios, Dios se olvida de mis hijos. Entonces vamos a ver ciertas áreas que traen bendición en la vida del creyente cuando él es fiel y constante en la palabra de Dios. La primera que debemos ver que es supremamente para la vida de la iglesia es la mujer. Miren, hermanos, nuestras esposas, nuestros hogares, o traen bendición a la iglesia o pueden ser tropiezo a la iglesia. Eva, en un arrebato de locura, trajo una maldición terrible a la humanidad. Si nosotros queremos que la iglesia y el reino del Señor prospere, debemos comenzar con nuestra casa. Nosotros hemos visto cómo muchos hermanos con un llamado tremendo, el punto de la caída fue su esposa. Entonces, el hombre que quiere servirle al Señor debe dedicarle tiempo a su casa primeramente. Entonces, aquí Pablo nos va a hablar de la relación del hombre, la palabra y su esposa. Mira cómo lo dice Efesios 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira la comparación. El marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ahora Pablo nos va a mostrar cómo Cristo santifica a su iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, Pablo dice, Cristo santifica a la iglesia por el lavamiento de la palabra. La palabra tiene la capacidad de apartar a la iglesia y hacer la iglesia preciosa para el Señor. Asimismo, la palabra de Dios abundando en la vida en un hombre debe tener como efecto que sus personas o las personas que están alrededor sientan una transformación por esa misma palabra. Yo debo producir, si yo amo al Señor, si la palabra del Señor abunda, yo lo primero que voy a desear es que esa palabra llene las personas con las que yo vivo. En estos días nos vino a pedir consejería una hermana que su esposo la abandonó prácticamente. Entonces ella comenzó a contarnos de su vida muchas cosas. Y una de las cosas que ella nos decía de su esposo que se quiere divorciar, era que él nunca, ella nos decía, hermano, ¿cuál sacerdote? Si nunca ni siquiera me mandó un versículo. Ni un versículo. Mira lo curioso, mira lo que grita esta hermana. Hermano, mi esposo, el pastor, el hombre de Dios, ni un versículo me ha enviado. Miren, hermanos, si nosotros deseamos que el Señor haga algo real en las personas que están alrededor nuestro, debemos ser canales para que la palabra de Dios llegue a sus vidas. ¿Cuánto de lo que yo escucho me impacta y me cautiva, pero cuánto de eso puede llegar a las personas que están alrededor mío?
La palabra coge valor cuando es sembrada en mí y eso produce algo. Llega a otras personas, abre la luz y los ojos de otras personas. Nosotros a veces tenemos un problema. Nosotros creemos, como yo leo, yo estudio, yo me consagro, yo a veces le hablo, a veces hasta a mi esposa, creyendo que ella lee, ella estudia, ella se consagra, y muchas veces no es así. Y muchas veces yo soy consciente que yo tengo un llamado, que yo tengo una revelación del Señor, pero yo debo saber que para cumplir ese objetivo, Dios me puso una ayuda. Y si esa ayuda no va de la mano conmigo, no está viendo el mismo objetivo, no está caminando y deseando las mismas cosas, esa que fue puesta para ser mi ayuda puede ser mi tropiezo. Entonces, mi ministerio principal comienza en mi casa. Yo debo dedicar tiempo o producir que en mi casa haya abundancia de la palabra. El hombre, y eso escúchemelo bien, hermano, todo lo que pasa en su casa lo determina el hombre. El hombre permite hasta cierto punto que haya palabra de Dios o permite hasta cierto punto que lo que abunde sea el mundo. El hombre determina qué hay en la casa. El hombre determina si en la casa se ve televisión, si en la casa se ve música, hasta dónde se llega con el internet o hasta dónde la palabra de Dios es importante. El hombre tiene de Dios mismo la autoridad y la gracia para pastorear a las personas con las que él vive. Necesitamos hombres que se paren en la mitad de su casa y digan, mi casa y yo serviremos al Señor. Y voy a hacer todo lo posible. No importa que el mundo afuera se esté destruyendo, no importa que la iglesia misma se esté hundiendo en la dureza y en la tibieza, pero en mi casa no va a ser así. Personas que traen a Cristo y la palabra de Cristo a morar abundantemente en sus casas. Es un asunto, no es un asunto de fuerza y de imposición, hermano. Pero si tú estás caminando con Cristo, de la manera que estás recibiendo de Cristo, tú vas a desear y el Señor te va a dar los medios y la sabiduría para que lo que tú estás recibiendo pase a otras personas. ¿No? Yo tengo la experiencia con el Señor que siempre muchas veces le he orado al Señor que yo quiero estar a los pies de hermanos en los cuales Él haya puesto su palabra. Y eso he tenido por experiencia. He durado 4 años leyendo a un hermano. Después de esos 4 años viene otro hermano, 2 años con ese hermano. Después 3 años con ese hermano. Después 4 años con este hermano. Y me doy cuenta que cada jornada de mi vida el Señor pone un hermano que ha caminado y que ha ido adelante y que el Señor les ha dado mucho alimento, mucha palabra para que yo me siente a los pies de Él. Pero curiosamente, después de que yo escucho y leo eso, comienzo. Oye, mi amor, tienes que escuchar a este hermano. Mi amor, mírate esta prédica. Léete este libro. Busca esto. Vamos a comer, pongamos una prédica. Vamos a comer esta semana, toda esta semana nos vamos a escuchar esta serie de este hermano que vale la pena leerlo. Mi amor, nos vamos a sentar a memorizar la palabra. Mi amor, vamos a apagar el televisor, vamos a apagar esto y vamos a tener tiempos con el Señor. Yo quiero que en mi casa abunde la gracia del Señor. Santificar a nuestra esposa, hermano. Yo no puedo decir que amo al Señor y no tengo una relación con el Señor, con su palabra. Y tampoco puedo decir que deseo la voluntad del Señor cuando en mi casa yo no le abro las puertas al Señor para que Él venga e intervenga en la vida de los que allí viven. Santificar a nuestra esposa, hermano. Miren, hermano, yo conozco cristianos y aún en medio nuestro que pensamos que servirle al Señor es darle la espalda a nuestro hogar y salirle a predicar a otras personas. Y muchas veces ni nuestra esposa ni nuestros hijos están convencidos de lo que nosotros predicamos. Si mi evangelio, si mi fe no cautiva a los que están en mi casa, no va a cautivar a los que están afuera, hermanos. La palabra en el creyente, la palabra del creyente pasando a sus personas cercanas, a su esposa. La palabra del creyente pasando a sus hijos. Vamos a leer un pasaje, hermanos.
Génesis 18. Este es un pasaje de Abraham. Voy rápido, tenía muchas cosas, pero yo sé que ya están cansados. Ya veo algunos como... Pero vamos a animarnos un poco, hermanos. No, voy a ir rápido para que no sea tan larga la gesta. Génesis 18, verso 17. Mira lo que el Señor dice de Abraham. Muy pocas veces Dios habla bien de hombres. Pero esta frase que Dios dice a Abraham, desde que yo la leí, me impactó. Cuando yo era joven, todavía soy muy joven, pero antes de casarme, yo leía y estudiaba muchos temas porque quería conocer y el Señor me permitió tener muchos tiempos en la palabra en muchos asuntos. Cuando yo me casé, de una manera soberana, el Señor me hizo que me llegaran libros, prédicas acerca del matrimonio y del hogar, sin yo buscarlo. Entendí que el Señor quería que yo entendiera ciertas áreas. Y una de las áreas que más me pareció impactantes para mí era que yo tenía el pensamiento de que con solo orar y con solo creer, yo creía que el Señor iba a hacer una obra con mis hijos o con mi hija. Pero encontré que la palabra no solo me llama a orar y a creer, sino que Él me llama a tomar una posición activa. ¿En qué sentido? En enseñar. ¿Sí? Mira, tú no dices, la palabra no encuentra que diga, orarás por tus hijos. O yo no los veo tan claros los versículos. Pero la palabra se le dice, instruirás al niño. Eso sí lo dice la palabra. Entonces entendí, para mí eso fue un asombro. Y el Señor usó el libro del hermano Mackintosh, Tú y tu casa. Si usted lo puede leer, léaselo, es preciosísimo. No solo tengo la responsabilidad de creer, orar, porque es que, ¿cómo el Señor le va a decir a un papá que ore por su hijo? Eso debe saberlo cualquiera, hermano. Pero lo que sí fallamos es en enseñar a nuestros hijos. Vamos a leerlo. Génesis 18, verso 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Y esa nación grande y fuerte, ¿de dónde iba a surgir, hermano? De una familia. Dios siempre hace su obra con familias, hermano. La iglesia, cuando es estable y sólida, es cuando hay familias. La familia le da fortaleza al testimonio del Señor. Vaya a cualquier iglesia local que usted conozca y usted va a ver que los que son el núcleo son familias. Las reuniones de las iglesias se hacen en casas de familias, con un testimonio, con una obra del Señor. Y dice, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, yo le voy a encubrir algo a Abraham, porque yo sé algo de Abraham. Mira lo que dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y resalto la palabra mandará. Miren, hoy en día nosotros hemos perdido tanto la figura de autoridad en la familia, en la iglesia, en la sociedad, que ahora tú le pides permiso a tu hijo. Ahora no se manda, sino ¿me haces el favor? Y bueno, eso puede sonar muy decente, muy de nuestra época, pero el papá pidiéndole favor a un hijo, la palabra dice mandarás. Miren, hermanos, yo conozco casos de lugares donde nosotros nos reuníamos, en la iglesia donde nosotros vivimos, donde llegábamos a la reunión y el papá subía al cuarto y le preguntaba a sus hijas, ¿quieren estar en reunión o no quieren estar en reunión? Entonces las hijas les decían, no quiero estar. Y el papá baja y nos decía así, yo le pido al Señor que haga la obra en ellas porque yo nunca las voy a obligar. Hermano, esa posición a veces parece muy... Pero mira, hermano, esas muchachas terminaron en drogas y terminaron embarazadas a temprana edad. ¿Por qué? Porque el papá nunca se tomó en la posición de sentarlas. Yo le voy a explicar, hija, por qué tú tienes que estar en una reunión. Y me va a sentar a enseñarte lo que dice la palabra acerca de lo que es la vida cristiana. Y por qué tú tienes que estar en una reunión desde que yo esté en la casa, desde que tú estés bajo mi autoridad, mi casa y yo voy a servir al Señor. Sin imponerle, pero tú le explicas, mira lo que dice la palabra, mira lo que el Señor quiere para ti, ahora quiero que estés con nosotros. Miren, hermano, los papás deben desde pequeños a sus hijos
instruirlos en el camino del Señor, orar con ellos, leerles la palabra. Ellos tienen que entender que nuestra vida gira en torno a Cristo, que nuestro deseo es Cristo, que trabajamos para Cristo y que nuestro futuro es Cristo. Mientras ellos estén con nosotros, nuestro objetivo debe ser el mismo y ellos lo deben entender. Nosotros teníamos reuniones los sábados de 5 de la tarde a 8 de la noche de lectura. ¿Tú sabes qué es una reunión de lectura? Ni de enseñanza, de lectura. Libros que aún los adultos no entendíamos. Y habían hermanos que habían enseñado a sus hijos desde pequeños a estar en una reunión que tú veías niños de 6 años, 7 años, sentados ahí juiciosos así. No entendían nada. Pero ellos fueron enseñados, disciplinados desde pequeños para que la vida cristiana fuera algo normal para ellos. Una hermana nos contaba su testimonio. Hermano, yo antes de convertirme tuve un deseo. Y era que mis hijos no vivieran la vida que estaban viviendo todos los muchachos del barrio perdiéndose. El deseo mío fue tanto por mis hijos que eso hizo que me volviera cristiana. De ahí en adelante mi vida giró en torno a ellos, enseñando, orando por ellos, entregándome por ellos. Y ella tuvo 4 hijos, 3 varones y una mujer. Los 3 hoy en día, hermanos, son pastores de iglesias locales en Bogotá. Y la hija es casada con uno de otro anciano de otra iglesia local. Dios bendijo, Dios se agradó el deseo de esta mujer y la dedicación a sus hijos. Ustedes conocen el caso de Timoteo. Timoteo no tenía un papá creyente, pero tenía una mamá y una abuela creyente, que desde chiquito lo enseñaron. Miren, de verdad, hermano, antes de sentarse, porque hoy los papás se sientan a ver televisión con la noche con sus hijos, siéntese y memorice la palabra con él. Siente y léale, explíquele la palabra. Cuando vaya por el camino, explíquesela. Cuando usted esté comiendo con su esposa, haga que la conversación gire en torno a algo del Señor y comience a instruir a su hijo de una manera espontánea. Miren, hermanos, una vez yo estaba en mi casa, yo acostumbrado, por épocas no siempre, pero hay épocas en las que hemos acostumbrado a escuchar prédicas juntos. Y un día yo estaba escuchando una prédica en mi apartamento, el hermano lo conoce. Está la sala y el segundo piso es como ¿cómo decirlo? Como un altillo. Entonces el altillo, el segundo piso es el cuarto de sala. Entonces yo puse una prédica para escucharla yo, pero la pongo duro para que suene en toda la casa. Entonces era una prédica, creo que era de Armando Alducín. Entonces él generalmente a lo último siempre hace un llamado a que las personas que no conocen respondan al llamado. Entonces yo estaba escuchando la prédica y al final el hermano dice, bueno, vamos a pararnos para orar los que quieran recibir al Señor. Y yo estaba así y en algún momento volteé a mirar y Salomé estaba como de 5 años haciendo tareas en el cuarto de arriba de espaldas. Y estaba haciendo la tarea. Cuando el hermano dice, vamos a pararnos, yo veo que ella se para. ¿Va a levantar usted la mano y va a orar? Y ella no me estaba mirando al que estaba de espaldas. Es más, yo la vi, fue como un reflejo con el vidrio. Y ella comenzó a hacer todo lo que estaba diciendo el hermano. Hermano, usted no sabe hasta qué punto la palabra que usted está llevando a su casa va a impactar a sus hijos. Usted no lo sabe, hermano. Yo conocí el caso de una mujer que se iba a suicidar y antes, una prostituta, cayó en cosas terribles y antes de suicidarse se acordó de unos versículos que su abuela le leía antes de morirse. Eso hizo que antes de suicidarse ella buscara en ese momento de crisis al Señor. La palabra del Señor no cae vacía. Tú ves un niño que a veces está distraído y como que está poniendo, pero los niños ponen cuidado, hermano. Los niños saben qué clase de cristianos somos porque ellos nos ven en nuestra casa. Si usted es un cristiano superficial, el primer juez que se va a parar delante suyo van a ser sus hijos. Su hijo le va a decir, pero usted qué me va a enseñar si usted es esto y usted es esto. Su hijo sabe si usted es hipócrita, su hijo sabe si usted es tibio, su hijo sabe si a usted le gusta ver más televisión que leer la Biblia. Su hijo sabe qué clase de vida lleva usted. Su hijo aprende más con los ojos que con los oídos. El ejemplo de un hombre en su familia va a traer repercusiones eternas en la vida de sus hijos. Hermano, enseña a sus hijos, instrúyalos.
Saque el mundo de su casa y toda la basura que el mundo le ofrece y traiga al Señor y la palabra del Señor. Hoy usted en internet encuentra películas para niños cristianas, en la Biblia en audio, libros, historias, tantas maneras en las que usted puede llevar a sus hijos. Mira lo que dice Deuteronomio 11:18. Dice, por tanto, lo tenemos 11:18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. La carencia de la palabra del Señor para nuestras esposas y la carencia de palabra del Señor para nuestros hijos habla de carencia en nuestro corazón. Es terrible, hermano. Yo a veces veo cosas como tan contradictorias. Nosotros conocimos el ejemplo de un hermano. Todos los jóvenes de la iglesia iban a pedirle consejería al hermano. Era un hermano que tenía como ese feeling con los jóvenes. Todos lo queríamos. Pero a mí me pareció extraño ver que los 4 hijos del hermano, ninguno quería seguir al Señor. Porque es normal a veces que tú tengas 1 o 2 que como que... Pero todos los hijos del Señor. Y una vez se me acerca en un campamento el hermano y me dice, hermano, vaya, dígale a mi hijo que venga a la reunión. Pero miren la escena. Este hombre quería que sus hijos siguieran al Señor, pero sus hijos llegaban al campamento con Ataris, juegos de videos, música del mundo, celulares, todo, o sea, estaban tan llenos del mundo que en su corazón no le hallaban agrado ni a las cosas del Señor, hermano. Porque cuando tú pones a un niño a ver cine y él comienza a asombrarse con ese mundo que se le presenta de tantas cosas, cuando él llega a una reunión como esta, esto se vuelve simple y vano. ¿Por qué? Porque el mundo le ha despertado su corazón a algo más fantasioso. Entonces, él quiere estar en los juegos. Entonces, los hijos de él iban a los campamentos, pero se metían en los cuartos a toda hora con los videojuegos. Entonces me dijo el hermano, ve y le dices. Y me volteé y yo le dije, hermano, si tu hijo no te obedece a ti, que eres el papá, ¿a mí qué me va a obedecer, hermano? Si tú en tu casa no lo has enseñado a estar en una reunión, ¿qué se lo vas a pedir a los hermanos? Miren, hermanos, si la palabra de Dios viene y cae como un aceite sobre la cabeza, lo normal es que ella baje y llegue hasta lo más abajo. La Biblia habla de que los judíos no solo debían traer a la reunión a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, debían traer a sus esclavos, debían traer hasta a los animales. Hasta los animales a escuchar la ley de Jehová. No estoy exagerando, hermano. Todos, o sea, su casa involucraba a todas las personas que estaban allí. Leamos ahora sí Deuteronomio 11:15. Pondráis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hoy en día, hermanos, yo veo que muchas veces vamos para la reunión. Los hermanos solo llevan a la reunión del domingo a sus hijos. ¿Por qué no lo llevan los otros días? Miren, hermanos, nosotros comenzamos en la iglesia en Ciudad Bolívar a hacer 2 estudios de la palabra. Uno era el jueves y uno era el sábado. Comenzábamos a las 7 de la noche ambos días y terminábamos 9 y 9:30. Cuando yo comencé a hacer las enseñanzas, yo me propuse hacer una cosa. Siempre sentaba a mi hija al lado. Como estaba chiquita, le buscaba yo los versículos mientras iba enseñando. ¿Por qué? Porque a mí sí me interesa que la iglesia sea edificada, pero deseo de todo corazón que primero mi casa sea edificada. Ahora no lo hacemos porque por el video no podemos, pero la pongo así en diagonal. Y estoy constantemente, el versículo, esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque ese es mi interés, hermano. Mi interés es que la palabra llegue a los nuestros. Es triste ver cómo los hijos de los hermanos, a veces tú llegas, hermano, que mi hijo está en las drogas, que mi hijo está en el homosexualismo, que mi hijo está en el alcohol, que mi hijo está en esto y esto. Señor, guarde a nuestra familia. Pero él dice que mira lo que dice el salmista. Jehová guarda su misericordia de generación a generación. Pero mira sobre quiénes.
sobre los que se acuerdan de sus mandamientos y los ponen por obra. O sea, el Señor va a tener misericordia de tus hijos y de los hijos de tus hijos, si tú te acuerdas de la palabra y la pones por obra. Si tú honras al Señor, si tú obedeces al Señor, si tú enseñas la palabra del Señor a tus hijos. Le decía yo a un hermano que tiene problemas con su hija adolescente: hermano, respóndale siempre con la Biblia. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué quiere usted con ella? ¿Por qué no le permite esto? Muéstrele en la Biblia. El Señor lo va a responder, lo va a respaldar si usted pone como fundamento de su casa la palabra del Señor. Otro aspecto, hermanos, ya no solo en lo privado, ya vamos acabando. En lo privado, mi vida, mi familia, mi esposa, mis hijos. En lo público, la iglesia. La iglesia, así como yo tengo disposición para que en mi casa esté la palabra de Dios, la iglesia cuando se reúne debe disponerse a tener tiempos en la palabra. ¿Cómo a veces pretendemos que la iglesia madure? ¿Cómo pretendemos que la iglesia se fundamente si la iglesia no tiene una enseñanza de la palabra constante? Hay lugares donde no hay hermanos que enseñen la palabra, pues la iglesia se puede sentar a leer otros hermanos, la iglesia se puede sentar a escuchar prédicas. Lo que la iglesia debe tener es tiempo en la palabra. La ligereza en ese aspecto siempre le va a costar a la iglesia. Siempre la iglesia va a ser entregada a la corrupción, a la necedad. Vamos a leer por lo menos dos pasajes. Hechos 2, verso 42. Pasajes muy conocidos. Dice, el Señor está haciendo una obra en Jerusalén preciosa, pero esa obra fue acompañada de varias cosas. La primera cosa que menciona el autor es esta: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa palabra perseverancia es importante. ¿Qué es perseverancia? Constancia, hermano. Vamos a hacer algo, hermano. Vamos a reunirnos a estudiar esto. Vamos a orarle al Señor qué necesidades tenemos. Porque a veces comenzamos el domingo un tema, el otro domingo otro tema, el otro domingo otro tema, y no tenemos una fe fundamentada. La iglesia necesita sentarse a reunir y vamos a estudiar el Evangelio de Dios. Amén, hermanos. Romanos 1:1, Romanos 1:2, Romanos 1:3, Romanos 1:4, Romanos 1:5, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4. Así nos demoremos 3 años estudiando el libro de Romanos, debemos conocer nuestra fe. El mayor problema de nuestros tiempos es que los cristianos aceptan doctrinas que no conocen. Yo creo en la Trinidad, pero no lo conozco. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero ¿eso qué significa? Yo creo que Cristo murió por mí, pero ¿qué implicaciones tiene según la palabra? Y yo debo entrar y tener tiempos en medio de los hermanos para que la doctrina de Cristo sea establecida, fundamentada. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Hermanos, de verdad, como un día le decía a unos hermanos en una reunión: hermanos, si usted no está dispuesto a disponerse a escuchar la palabra, dedíquese a otra cosa. Porque es que el Señor no va a poder avanzar en medio nuestro hasta que nosotros no dispongamos esos tiempos. Claro, yo no puedo forzar a la iglesia a algo más, pero la iglesia necesita perseverar en la doctrina. La iglesia de Jerusalén se reunía todos los días, hermano. Puede que en Bogotá para nosotros eso es imposible, hermano. La vida de Bogotá es terrible, hermano. Eso es afanes, tú sales y... Pero aunque no podamos todos los días, por lo menos algunos días. Señor, danos la disposición, danos el tiempo y comenzamos a orar. Nosotros hicimos varios estudios profundísimos de la palabra, hermano, pero duramos 1 año antes orando por eso. Y el Señor, al ver ese deseo y esa necesidad que teníamos, en su misericordia nos apartó los días, nos apartó el tiempo y ha sido de mucha bendición, hermano. Y a veces uno cree que necesita algo más. Yo he visto reuniones de 4 o 5 hermanos donde he visto a jóvenes quebrantados por la palabra de Dios, ancianos quebrantados por la palabra de Dios, adultos donde aunque solo estamos 4 o 5, realmente la palabra trae la gloria y la santidad y el temor de Dios, hermano. Hemos visto reuniones donde acabamos de compartir la palabra y duramos 10 o 15 minutos donde no podemos hablar porque ha sido
tan impregnante el Espíritu en su palabra porque cuando están 2 o 3 reunidos, ahí el Señor está. Y debemos orar por eso. Miren, hermano, el mayor peligro de la iglesia en nuestros días es que la iglesia no quiere tener tiempo en la palabra. Es como los judíos antiguamente. No queremos oír vuestra palabra, le decían a Jeremías. Orar, disponer. El Señor lo va a hacer y el Señor quiere, hermano. Pero debe haber en la iglesia una perseverancia. Que comenzamos 15 y terminamos 5. Que comenzamos 40 y terminamos 10. Que comenzamos 80 y terminamos 20. No importa. Pero que los que lo hagan con el deseo de conocer al Señor y alimentarse. Hoy tenemos aún en medio nuestro muchas obras de la carne, hermano. Porque los hermanos quieren servir al Señor, pero su servicio es muy natural, es fuera de las Escrituras, es sin revelación, sin fundamentos en la palabra. Pablo un día en un lugar dijo: acuérdense que durante 3 años de día y de noche no he cesado de enseñaros todo el consejo de Dios. El consejo de Dios no se enseña en un día, ni en un fin de semana, ni en un mes, hermano. Debe haber disposición de la iglesia a pasar tiempo a la palabra de Dios. Si nosotros queremos un ejército como Gedeón, hermano, necesitamos tener un ejército dispuesto a agacharse y a humillarse y a beber del agua que proviene del río de Dios. Hermano, nosotros debemos hacer que en nuestras reuniones haya reverencia cuando enseñamos la palabra de Dios. Miren, hermanos, a mí, los hermanos que se reúnen conmigo saben que fácilmente yo digo: hermano, estamos en la enseñanza, haga silencio. Se lo tengo que decir a un hijo mío, se lo digo. Se lo tengo que decir a un hermano, se lo digo. Si le tengo que decir a una hermana, las preguntas para después, primero vamos a decir la palabra, lo decimos. En el Antiguo Testamento, Esdras y los levitas hacían callar al pueblo. La iglesia no es para discusiones, la iglesia no es para problemas, la iglesia no es para debates. Cuando hay problemas se discuten a sola y solo ciertos hermanos. Porque hay veces, nosotros duramos con un problema que muchas veces el hermano comenzaba a predicar y se levantaba una hermana a pelear, a discutir y otra a discutir. Y el hermano le decía a la hermana, haga silencio. Y la hermana, que era la esposa, le decía: usted a mí no me calla. Y se volvía un asunto de la carne con nuestras esposas, con nuestros hijos, con los hermanos. Yo debo educar a mis hijos. Me acuerdo que cuando comenzamos las reuniones, un hermano llevaba sus 2 hijos de 5 años y había otro de 6. Comenzaban a jugar a las escondidas en la reunión, hermano. Entonces comenzamos a enseñarle al hermano que debía corregir a sus hijos. Hermano, corrijan. A la siguiente reunión, el niño se paró, el hermano lo llevó al baño y lo corrigió. A la siguiente reunión, ya iba a moverse y el papá le dijo, y la hermanita lo miró y ya se quedaron en adelante. Años después, el hermano no iba a la reunión y los hijos venían y se sentaban a la reunión juiciosos. De 11 años, hermano. Debemos educar a nuestros hijos, debemos crear un ambiente de solemnidad, de reverencia, de disposición hacia la palabra de Dios. Y los que enseñan deben pasar tiempo delante del Señor para que cuando hablen traigan la gloria de Dios, la revelación de Dios, la luz de Dios, la gloria de Dios al pueblo de Dios. Esos son asuntos por los cuales debemos orar y clamar, para que en medio nuestro haya palabra viva, palabra poderosa, palabra edificante. Termino leyendo un pasaje ahí en Deuteronomio 31, hermano. Entonces, la palabra en la vida privada y la palabra en la vida pública de la iglesia. Deuteronomio 31:11. Otra cosa que debemos pensar, hermano, y lo hemos estado diciendo en muchos lugares, lo decimos con el respeto y con el amor del Señor. Generalmente en los domingos, hermano, no saquemos los niños de las reuniones, hermanos. No saquemos los niños de las reuniones. Un niño, como mi hermano me decía, hermano, pero es que tiene 6 años. Le dije, hermano, su hijo en el colegio aprende español, matemáticas, sociales, inglés, artes. ¿Será que no puede estar 1 hora escuchando la palabra de Dios?
No saquemos los niños de la reunión. Si queremos tiempo para los niños, háganlo después de la reunión. En la iglesia deben estar los ancianos, los jóvenes, los adultos, los niños. Mira cómo lo dice la palabra. Yo tengo un documental muy bueno acerca del ministerio de jóvenes y la escuela dominical en la página y cómo su fundamento y cómo el enemigo lo introdujo en la iglesia y no tiene nada de bíblico, hermano. Y si ustedes vieran las personas que comenzaron a hacer eso con las intenciones que lo comenzaron a hacer, hermano. Léalo, se llama... Bueno, ahorita de pronto les doy el nombre exacto para que lo veas. Muy bueno, hermano, muy documentado, muy claro. Deuteronomio 31, verso 11 dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo. Y mira que el Señor habla del pueblo y mira de quiénes habla. A varones y mujeres y niños. Y aún si tiene visita, hermano. Y tus extranjeros. Mire que yo conozco hermanos que de verdad tienen mucho dinero y tienen empleadas, tienen esto. Y cuando comienza la reunión en la casa de ellos, a todos los hacen venir. Ese es el ambiente de la iglesia, hermano. Y dice: y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan. A veces uno cree que las personas no aprenden. Yo me acuerdo una vez hicimos un estudio de los atributos de Dios. Es el estudio más complejo que yo he compartido, pero más precioso. Hablamos de la omnisciencia de Dios, la omnipotencia, la santidad, la eternidad. Unos temas que yo los enseñaba y eran corticos porque eran... Y un día estaba comiendo con Salomé y me dice, como a las 2 semanas, mi Pablo, porque ella me dice así, no me he podido, ¿cómo así? Me da un temor el saber que Dios todo lo ve y todo lo oye. Yo ni me acordaba de la prédica que había sido hace como 2 semanas y ella comenzó a hablarme de la enseñanza, hermano. Eso les queda, hermanos. La palabra de Dios sembrada. Instruye a tu hijo cuando fuere niño y aún en su vejez no se apartará del camino. Para que aprendan. La palabra hay que aprenderla, hermano. Hay que entenderla. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Yo tengo muchos testimonios. A veces se me acercan hermanos que me dicen, oye, hermano, yo sabía de la iglesia local, pero no entendía. Yo, ¿cómo así que sabía, pero no entendía? No, hermano, cuando uno lo ve en la Biblia es increíble. Ellos asimilan y hablan de la iglesia local y muchos no lo entienden, hermano. Pero cuando tú abres las escrituras y es tan claro, entonces dicen, oye, hermano, mira, ahí está. Porque a veces asimilamos doctrinas o aún del ambiente, pero no conocemos lo que dice la palabra. Para que vean, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais. Ya ahí pasa ya no de solo la congregación, sino llega la palabra al mundo, que ese es el último lugar. Primero nosotros, después la iglesia, y cuando hay un buen testimonio en la iglesia, llega al mundo. Hay una hermana en la iglesia que desde que comenzamos a estudiar la palabra, ella siempre está ahí siempre está ahí. Y en el trabajo ahora, trabaja con pura gente preparada, y ahora en el trabajo le dicen la pastorcita. Y ella me llega a contarme, hermano, me surtí a mi jefe. ¿Cómo así? Me preguntó esto y lo cogí así. Y al último me decía, no, hermano, no, ya no me hable más. Porque usted siempre tiene respuestas para todo, usted siempre tiene... La palabra de Dios comienza a enriquecer a los hermanos y comienza a hacerlos luz en un mundo que necesita de Cristo. Es triste que un cristiano llegue con, hermano, te traigo aquí a mi primo para que lo evangelices. Entonces todo lo que tú has escuchado, ¿para qué sirvió, hermano? Nosotros escuchamos, aprendemos, nos afirmamos para salir a llevar el nombre de Cristo a la universidad, al trabajo, a mis amigos, a mis vecinos. La palabra de Dios abundante. Y dice,
a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, hermano, los cristianos y la palabra de Dios, en el ambiente privado, secreto y en el ambiente de la iglesia. Y adorar a ti, poder